Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy. Recordemos que estamos leyendo la palabra de Dios versículo por versículo y estamos estudiando la carta a los Romanos. Ya estamos en la número 37. Le puse por título Viviendo en el Espíritu. Vamos a orar, así como están, cierren sus ojos para ponernos en manos de nuestro Dios. Señor Jesús, Padre, esta mañana te queremos dar gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque podemos venirte a alabar, podemos venir a adorarte, podemos venir a dedicarte este tiempo, Señor. Las primeras horas de este primer día de la semana, Señor, te queremos dar gracias porque tú eres bueno, Señor, por todo lo bueno que nos has dado, Señor, por todas las pruebas, por todas las necesidades, por todas las victorias que hemos tenido, Señor. Tú estás en medio de nosotros en cada momento. Te ruego, Padre, que esta mañana, Señor, tú seas quien hable, Señor, a través mío, Padre, para que cada hermano mío que está aquí presente, los que nos siguen en redes sociales, por el internet, Señor, aprendan, Señor, y que tú les hables, Señor, que lo que ellos necesitan escuchar, lo que necesitan cambiar, Señor. Y primeramente, Señor, yo soy el que aprendo cada que preparo estos estudios, Señor. Gracias porque tú eres el que cambia vidas, Señor, y tú eres el que transforma corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 7, en el capítulo pasado, vimos un conflicto entre la carne y entre la mente, y que pues somos gobernados generalmente por la carne. Ahorita aquí en Romanos 8 vamos a empezar a estudiarlo, Romanos 8, y vamos a ver que ahora como creyentes, como cristianos, vamos a encontrar esa respuesta a ese conflicto que pusimos en el capítulo 7, en una vida que está dominada y controlada pero por el Espíritu Santo. Fíjense que en el capítulo 8, estudiándolo, capítulo 8 de Romanos, se menciona al Espíritu Santo 20 veces. 20 veces se menciona. En el capítulo 7, solamente 3 veces se menciona el Espíritu Santo. El capítulo 8 de Romanos es una información que nos da el Señor bien completa y detallada del ministerio del Espíritu Santo que tiene para nuestra vida como cristianos. El capítulo 8 es bien importante, el capítulo 8. En realidad, pues todo Romanos es toda una doctrina de vida, ¿no? Para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Antes de que fuéramos cristianos, pues vimos en el capítulo 7 que nos arrastraban los vicios, que nos arrastraba nuestra religión, que nos arrastraba nuestra carne y que no teníamos poder sobre ello. Eso vimos en el capítulo 7, que nuestra antigua naturaleza de pecado es la que nos arrastraba. Cuando viene Jesucristo, muere en la cruz, Él lleva a cabo ahí en esa cruz 2 obras bien importantes en nuestra vida. La primera es que Jesucristo viene y nos quita el pecado. Nos quita el pecado y Dios es el que a través de Jesucristo nos acerca a Dios. Que ya no existe esa barrera que existía antes entre yo y Dios, gracias a Jesucristo, y que ya me permite acercarme a Él. Que gracias a esa muerte y su sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz, que es lo que derrumbó esa barrera para que ahora yo pueda tener esa comunión directa con un Dios santo. La segunda obra que hace en mi vida el poder de la cruz, de ese milagro tan grande que hizo Jesucristo, es de que rompe el poder del pecado dentro de nosotros.
que, que nos quita y nos borra ese pecado. Y que tal vez no nos hace perfectos porque estamos en esta humanidad, porque estamos en la carne, pero que pues estamos luchando día a día. Que no somos perfectos, pero que en Él podemos levantarnos cada día y cambiar nuestra forma de vida. Y que nos hace unos seres humanos mezclados, pero ahora ya con otra naturaleza. Hemos venido estudiando esas dos naturalezas, la naturaleza antigua, la que me arrastraba al pecado, y ahora que cuando yo recibo a Jesucristo tengo esa nueva naturaleza, ese poder que Dios me da para sobreponerme a todo lo que el pecado me quiere arrastrar. Fíjense que la culpa del pecado ya ha sido quitada de en medio. Muchas religiones, muchas ideas, tal vez, y más aquí en México, en Latinoamérica, es de que nacemos con un pecado original, así es llamado. Pero ahorita que empezamos a estudiar Romanos 8, dice que ninguna condenación hay para que el que está en Cristo Jesús. O sea que Jesucristo nos quita la presencia del pecado. En primera de Juan 1:8 dice que el que diga que no tenga pecado se engaña a sí mismo. Sí estamos en el pecado y caemos diario, pero pues nos estamos levantando y lo hemos venido estudiando bien a detalle las últimas semanas todo esto. Ya hemos aprendido que como creyentes, como cristianos, tenemos dos naturalezas, la antigua naturaleza y la que el Señor nos ha puesto. Nos damos cuenta que como nuevos creyentes, cuando estás en Cristo, todavía hay algo que te sigue jalando a esa antigua naturaleza y que sigues en esa guerra, sigues peleando todos los días, que todos los días vamos a tener tentaciones, es una realidad de parte de la carne, tal vez del dinero, tal vez de comida, de gula, de glotonería, de dormir más, de vicios, de pasiones, de inmundicias, porque pues no somos ángeles ni somos dioses, sino que somos personas que hemos querido cambiar nuestra manera de pensar a través de Jesucristo y con esa misma fuerza que Él nos da a través de su Espíritu, pues poder salir adelante y hacerle frente a todo esto. También hemos aprendido que los cristianos que empiezan a madurar, que se empiezan a dar cuenta que todavía tenemos tendencias a hacer el mal, que ya no se decepcionan porque pues nos hemos dado cuenta que tenemos un poder dentro de nosotros, y ese poder es el Espíritu Santo, es el que Él deja aquí cuando Él asciende y nos deja aquí ese Espíritu para poder combatir todo eso que todavía sentimos que nos arrastra. En este capítulo 8 que vamos a iniciar a estudiar el día de hoy, vamos a aprender el día de hoy de qué manera el Espíritu Santo de nuestro Dios nos ayuda a vivir una vida santa delante de nuestro Dios. Romanos 8 se divide en 3 secciones. La primera sección se divide del versículo 1 al 4. La segunda sección del 5 al 27. Y la tercera sección del 28 al 39. Trae 3 temas este capítulo. Vamos a estudiar la primera sección el día de hoy. En la primera sección, ahí se describe un panorama de nuestra vida cristiana y nos presenta 2 grandes bendiciones que como cristiano tal vez muchas veces se nos ha olvidado. Grandes bendiciones en nuestra vida. Que la primera es de que ya no tenemos ningún juicio, que ya no tenemos ninguna condenación estando en Jesucristo. Y que no hay ningún castigo el día que yo me muera cuando estoy en Cristo. Que ya no tengo ningún castigo. Tenemos que recordar para esto que Jesucristo fue el que pagó nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Él ya los pagó. Hay cristianos que tal vez cuando Jesucristo venga van a tener por ahí tal vez algún pecado escondido, o van a tener algún pecado por ahí, un pecadillo yo le llamo,
Tal vez le dijiste algo a tu esposa, te molestaste con ella. Y en eso puede que venga el rapto. ¿Y qué va a pasar con esos cristianos? Pues estudiando Romanos 8 nos damos cuenta pues que se van al cielo. ¿Porque lo merecían? ¿Porque se lo merecían? No, nadie se merece. Nadie entra al cielo por merecimiento propio. O porque eran buenos, porque se pasaron de buena gente, ayudaban a los pobres o repartían dinero. Pues tampoco por eso. Porque dice la Biblia que no hay uno bueno en esta tierra. No hay uno bueno. Entonces, ¿por qué los cristianos que están luchando día a día se van al cielo? Y si están pecando día a día, los cristianos, aprendemos en el capítulo 8 que por la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo tan grande, algo que no merecemos. Por esa gracia de Dios es de que muchas veces tenemos tantos beneficios como cristianos. Fíjate que cuando Jesucristo derrama su sangre en esa cruz preciosa, hubo un momento en su vida que lo acepto y que a lo mejor en ese momento vino Jesucristo en el rapto y ese cristiano pues tal vez lo agarran de bajada, pero tiene muchos beneficios. Tal vez sí perderá muchos galardones, perderá recompensas, pero nunca se puede perder una salvación. Jamás vas a poder perder una salvación porque estás en la brecha, porque te estás levantando día a día. Dice la Biblia que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Ninguna. Esta es la primera verdad que vamos a estudiar y lo vamos a ver con detalle. Fíjate que la segunda bendición está en el versículo 2 de Romanos 8:2. Que el cristiano no solamente ya no va a ser juzgado, fíjate, ya no vamos a ser juzgados, sino que ya Cristo llevó ese juicio, eso que me llevaba al infierno, sino que en segundo lugar el cristiano, esa bendición que tenemos en segundo lugar, de que vamos a ser liberados de una ley, de doble ley, de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora yo como cristiano, tú como cristiano tenemos la responsabilidad diaria, así de todos los días, de escoger qué clase de vida quieres llevar. Si yo sigo permitiendo que sea arrastrado por el pecado, es porque así lo has querido. O quieres realmente estar en la lucha, en esa guerra día a día contra el pecado. Ahora tú y yo tenemos esa responsabilidad de luchar día a día, de estar en esa guerra, en esa responsabilidad como cristianos. Y si seguimos ya en Cristo con una vida como antes, la que llevábamos antes, si ahora como cristianos seguimos las mismas cosas, podemos dudar realmente de que seamos salvos, de que seamos cristianos, de que realmente seamos convertidos. Necesitamos tener ese convencimiento para que no nos arrastre al pecado, para que realmente seamos salvos. El pecado ya no puede dominarme. Cuando tú llegas a Jesucristo, el pecado ya no puede dominarme, ya no puede dominarte. Todos los días sí te va a brincar dentro de ti, tal vez esa espinita del pecado y todos los días te va a querer dominar, pero tenemos un poder dentro de nosotros, un poder que es el Espíritu Santo. Miren, vamos a Romanos 8, Romanos 8:1. Vean lo que dice la primer bendición que tenemos al tener a Jesucristo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense que ahí la palabra condenación, donde dice ninguna condenación, está en el original griego esa palabra. La palabra condenación, ahí se utilizó la palabra catacrima, con K, catacrima. Significa juicio o castigo. Si leyéramos nuevamente Romanos 8:1, podríamos traducirlo de esta manera: que ningún juicio o que ningún castigo hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguno. Fíjense que esa misma palabra ya la estudiamos hace como 2 meses
en el capítulo 5 de Romanos, la palabra catacrima, en Romanos 5:16. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ahí está la misma palabra, que es juicio o castigo. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Condenación es igual que es la palabra catacrima. Cuando entró el pecado, viene el juicio, viene el castigo. ¿Y cuál es el castigo? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. En Romanos 5:18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación. Ahí está otra vez. Así que por la transgresión de uno vino la condenación, vino el juicio o el castigo a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Una vez que lees estos dos versículos, nos damos cuenta que esa palabra griega, catacrima, significa que habla de un castigo eterno, un castigo para siempre. O sea que el que no está en Jesucristo muere en juicio, muere en castigo. Por eso la importancia de que tenemos que estar siempre en Cristo. Cualquier cosa que produzca esa muerte, ese pecado que a lo mejor tú traigas o que tienes, va a ser juzgado un día. Y va a ser juzgado por la eternidad. Tal vez pueda ser que sea en el infierno o tal vez en la eternidad. Eso depende de ti, depende de mí, de cada uno de nosotros. Pero fíjate que dice ahí Romanos 8:1 que estando en Jesucristo, que ya no tenemos ningún cargo. O sea, no tenemos ningún juicio. Ya no, el catacrima, ya no hay juicio, castigo. Ahí en Romanos 8:1 explícitamente dice que quienes no están bajo ese juicio, ya no estamos bajo ese juicio, bajo esa condenación. Los que no andan, dice Romanos 8:1, vamos a leerlo, ¿lo tienes ahí? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice los que no andan, los que no andan. Ahí se utilizó otra palabra griega. Recordemos que el Nuevo Testamento fue traducido en griego y el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo. Ahí se utilizó la palabra peripatao, una palabra griega, peripatao. Es de que andan, esa palabra andan se encuentra en presente. Recordemos, la gramática es bien importante en el Nuevo Testamento porque vemos y nos da la dimensión del pasado, del presente y del futuro que pueda incluir. Esta palabra andan está en presente. Ahí está indicando una acción, una acción continua o repetida. Dice los que no andan, o sea, una acción continua o repetida. Entonces, ¿quiénes no serán juzgados? ¿Quiénes no serán castigados? Dice que quienes están en Cristo Jesús. Tú y yo estamos en Cristo Jesús, no vamos a ser castigados, no vamos a ser juzgados. Es una de las ventajas que tenemos por reconocer a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es bien importante que siempre estemos luchando día a día contra esto, para que realmente tengamos una buena conducta con nuestras actitudes. Fíjate que aquellos que aman cada vez más la santidad, que amamos la palabra, que la escudriñamos, que oramos, que los que estamos viendo que nuestro antiguo hombre está muriendo, que el nuevo hombre está siendo renovado, vamos a llegar a un conocimiento pleno en Jesucristo, cada vez más, cada vez más. Hoy en este día podemos hacernos una pregunta: ¿y cómo me encuentro hoy? ¿Cómo ando hoy? ¿Qué tengo en mi vida que cambiar? ¿Qué tengo que hacer en mi vida para poder realmente vivir una vida plena en Jesucristo? ¿Cómo ando? ¿Cómo andas en tu vida?
¿Qué es lo que domina más tu vida? Tus pasiones, la carne, el espíritu. Cuando tú te contestes esa pregunta, vas a saber si hay o no hay condenación eterna cuando tú te mueras. Fíjate que el cristiano convertido, el cristiano que ha tenido una conversión, ya no puede hacer del pecado un hábito. No puede vivir en el pecado ya, en ese pecado que vivía antes. Vean lo que dice primera de Juan 3:9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice, no practica el pecado. El que no vive el pecado, el que no anda en un día continuo, en algo continuo, el que no hace un hábito del pecado. Todo aquel que es nacido de Dios ya no practica, ya no anda en un diario continuo de andar pecando. Dice que porque pertenece a la simiente de Dios. Dice que de la simiente de Dios. Permanece en él la simiente de Dios. Fíjate que esa palabra simiente es la palabra griega esperma. Esperma. Es esa semilla que Dios planta cuando yo le recibo. Por eso ya es que ya no puedes pecar. Por eso es que no tienes que permitir que esa antigua naturaleza te arrastre. Porque dice que somos de la simiente de Dios. Simiente, palabra griega, esperma. O sea que hemos nacido de Dios, de lo divino. Somos nacidos de Dios. Él puso su esperma en nuestra vida. Cuando tú como cristiano, cuando yo como cristiano le abro mi corazón a Dios y le digo, sí Señor, yo quiero que cambies mi vida, que transformes. Ya estoy cansado tal vez de vivir de esa manera. Dice la Biblia que el esperma de Dios o el semen de Dios entra y va a producir vida en nosotros. Es un esperma divino, un semen divino. Es una nueva creación para nosotros. Y eso va a producir dentro de nosotros una vida nueva. Va a producir algo nuevo en nosotros. Dice la Biblia, dice Dios que cuando oigamos su voz, que no endurezcas tu corazón. Que al revés, que crezca dentro de nosotros esas ganas de cambiar, de ser diferentes personas aquí en esta tierra, en este mundo que nos tocó vivir. El que es cristiano no puede practicar el pecado. No puede practicarlo, o sea, ya viendo estas palabras originales, una acción continua, dice el original, o sea, hacer una acción continua o repetida. Tú como cristiano ya no puedes practicar el pecado. ¿Por qué? Porque la esperma de Dios permanece en tu vida. O sea, es algo divino que está dentro de ti. Así les explicaba Pablo a los romanos. O sea, tu vida, desde que tú quieres una transformación de tu mente, de tu corazón, y dejas de pecar y dejas de hacer eso que tal vez ya estabas harta y de que ya no puedes, y que dices, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Jesucristo deposita Dios deposita esa nueva creación dentro de nosotros. Y ahora ya tienes algo divino dentro de ti. Dios está dentro de ti. Eso impide que hagas lo que tú quieras hacer. Vamos a ver otro versículo donde ¿qué pasa con las personas que tal vez fueron a la iglesia por un tiempo, pero pues después se alejan y regresan a su antigua vida de pecado, o regresan a su antigua religión, a sus maneras de vivir, de ver la vida? ¿Qué hay de esas personas que un día se convirtieron, pero que se vuelven atrás? Vean lo que dice segunda de Juan 9. De esto mismo estamos hablando. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí en estos versículos no hay medias tintas. No lo hay. Dice que si lo tienes, perseveras.
Dice que los que venzan van a entrar al reino de Dios. Al que venciere, dice en Apocalipsis, a los que llegan al final, a los que perseveran, a los que no tal vez por una emoción y pues ya no, ya me miraron feo, no me gustó esto, aquello. Dice que los que perseveran hasta el final son los que van a vencer. El que venciere, dice la Biblia. Hay una lucha, hay una guerra. Cuando alguien dice es que el que venciere, pues es que me voy a pelear, va a haber una guerra, va a haber una pelea. A los que llegan al final. Si alguien se echa para atrás en su vida cristiana, es que nunca han sido salvos, nunca fueron cristianos. Dice Primera de Juan que el que es cristiano vence, el verdadero cristiano vence. Vean Primera de Juan 5, versículo 4 y 5. Vean. Porque todo lo que es nacido de Dios, ahí habla otra vez del esperma, del semen de Dios en nuestra vida. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La única manera de que tú puedes demostrar que eres un hijo de Dios en tu propia vida, que si te quieres hacer un examen tú mismo, decir, ¿yo cómo puedo decir que soy hijo de Dios? Es porque sigues empujando y sigues echándole ganas y no te deprimes y adelante y no desmayas. Vean lo que dice ahora Hebreos 10:39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué bonitos versículos de Hebreos. La Biblia dice que el que se extravía, el que se pierde, el que se extravía y regresa, que se regresa a otro lugar, que no tiene a Dios. El que tiene a Dios persevera. El que tiene la doctrina de Cristo persevera. Y que ese sí tiene al Padre y que tiene al Hijo. Eso dice la Biblia. Una de las maneras que tú y yo vamos a comprobar que somos cristianos, que somos hijos de Dios y de que tenemos al Padre, es de que estamos perseverando y de que no desmayamos día a día. Toda la Biblia está llena de esa enseñanza, toda la Biblia, de que tenemos que perseverar y no cansar y no desmayarnos. Vean lo que dice 1 Corintios 15, 1 y 2. Dice ahí también el apóstol Pablo en carta a los Corintios, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, serás salvo. Si no creíste, es en vano. Es una doctrina bien clave. 1 Corintios 15, 1 y 2. Bien clave. Dice que si retienes la palabra, que si perseveras, eres salvo. Y que si no creíste, es en vano. Es bien sencillo, creer. Que creas en Jesucristo. Es muy sencillo. Esa obra que hizo Jesucristo. Y si te echas para atrás, si regresas a tu antigua vida, creíste en vano, dice la palabra. Y si la retienes, eres salvo. Hay gente que dice, pues yo he tenido a Jesús, yo conozco, he escuchado de Jesús, siempre he oído de Jesucristo. No son cristianos. Esa gente no es cristiana. Nadie ha nacido con Cristo. Nadie. Dice el Salmo 51 que todos hemos nacido en pecado. Todos hemos nacido en pecado. Tuvo que haber un momento en tu vida donde tú tuviste que enfrentarte con tus pecados, con Jesucristo. Y si en ese momento que tú tienes ese quiebre y tienes ese que te confrontes con Jesucristo y tu vida no la cambias radicalmente, si no hay algo interior dentro de ti, ese cambio de
de ya no hacer lo que venías practicando continuamente, no has tenido una verdadera conversión. No has tenido una verdadera conversión. Necesitamos cambiar de vida, porque de dicho, ya sabemos, ha sido en vano. Jesucristo es de que tengamos un cambio de vida, de que dejes de hacer lo que venías haciendo. Ese es tener realmente a Jesucristo, que tengamos una conversión realmente. En la Biblia dice, ¿a qué me refiero a las personas que dicen es que yo creo en Jesucristo y tal? La Biblia dice que los demonios creen en Jesucristo, que creen en Jesucristo. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, los demonios le dijeron, te reconocemos que eres el Cristo, que eres el Hijo del Dios Altísimo. Y temblaban cada vez y se salían de esos espíritus de la gente ahí con los judíos. Reconocían los demonios quién era el Mesías. No basta que tú y yo creamos nada más aquí intelectualmente a Jesucristo. Quien no cree en Jesucristo, muchas veces creemos a Jesucristo como una verdad histórica. Pues sí, partió la historia antes de Cristo, después de Cristo, pero tenemos que nazca dentro de nosotros esa persona que vino a cambiar el mundo, que cambie nuestra manera de ver la vida, de ver las cosas, de ver las situaciones, de que ya no vivas naturalmente, de que vivamos sobrenaturalmente lo que quiere Jesucristo cuando entra a mi vida. Si me dice que entra ese semen, ese esperma dentro de mi vida, yo lo tengo que creer y que tengo algo divino dentro de mí, porque ha crecido algo nuevo en mi vida. Y si no he cambiado mi vida y nada más vengo y escucho y digo y tal, no tenemos a Cristo. Cuando tienes a Jesucristo, porque hay una transformación, hay una conversión, y no basta que le creamos intelectualmente. Dice en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. En Romanos 8:2, vamos a leerlo, es una segunda bendición de cual como cristianos debemos de gozarnos, de sentirnos pero completos. Vean lo que dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí vemos dos leyes. La palabra ley. Y no estamos hablando ahí de la ley de Moisés. No, es otra. Vean, bien claro. Fíjense que en el diccionario, la definición para la palabra ley es un principio que opera o que trabaja uniformemente. Porque si les digo la definición de ley, la clásica, pues ya no la sabemos todos. Pero esta definición de ley es un principio que opera o que trabaja uniformemente. Por ejemplo, la ley de la gravedad. La gravedad es ley porque todos los días existe la gravedad. Diario hay gravedad. Si mañana no hubiera gravedad y el martes sí hay gravedad y el miércoles no, ya no es ley. Y la ley de gravedad es diario. Es un principio que trabaja uniformemente. De esa ley está hablando en Romanos 8:2. Por ejemplo, que no te pases un alto. Esa es una ley que la pusieron las autoridades, que no te pases el alto. Es ley que no te pases un alto porque no hay un solo día en que tú te tengas que pasar un alto, que digan, pues el domingo no vamos a poner los semáforos. Entonces ya no sería una ley. Diario opera uniformemente los semáforos. Entonces es una ley que yo no me debo de pasar el alto, que tengo que esperar la luz verde. Es algo que opera uniforme o que trabaja uniformemente. La Biblia dice ahí en esos 12 versículos que tenemos dos leyes. O sea que hay algo que diario está operando en mi vida.
ya hay un principio que todos los días me está tratando de jalarme al pecado, que todos los días me está tratando de llevarme hacia abajo, y que hay otra ley que está tirando y me está tratando de jalar hacia arriba, hacia la presencia del Señor, todos los días. Ahí es cuando esa ley opera o trabaja uniformemente. Esas dos leyes están trabajando dentro de mi persona. Dentro de mí hay dos fuerzas. Esa ley, una que me jala hacia abajo, esa se llama la ley del pecado y de la muerte, y la otra que me lleva hacia arriba es la ley del espíritu. Esa ley la vemos en la vida de Jesucristo. El cristiano entonces se encuentra en medio de dos leyes. En medio de dos leyes nos encontramos como cristianos. Ahí es donde entra la voluntad tuya y mía. ¿Para dónde jalamos? ¿Para dónde decides? Si vas hacia abajo o vas hacia arriba. Ahí tú decides. Y fíjate que por las decisiones que tú tomes en tu vida vas a ser juzgado. Vas a ser juzgado en el tribunal de Cristo, dice en Apocalipsis. Bajo esas dos leyes, donde tú te encuentras, ahí de Romanos 8:2, vas a ser un día juzgado. A mí eso me aterra. ¿Qué decides en este día? ¿Para dónde vas? ¿Para qué ley te atrae más? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Como cristianos siempre vamos a estar en medio de esas dos leyes. Recordemos que Jesucristo vino a tratar con el espíritu, pero no con la carne. Entonces la carne, el pecado va a estar siempre ahí. Fíjate que si la ley del pecado opera en ti con mayor fuerza que la ley del espíritu, tú no te estás alimentando espiritualmente. Tal vez tu vida de oración pues es bien pobre. La lectura de la Biblia es muy pobre. Tal vez tus amistades no son cristianas. A lo mejor ni un estudio a la semana tomas. A lo mejor y con trabajos venimos el domingo a la iglesia. Por eso es de que la ley del pecado domina todavía. Y como dice la otra ley, la ley del espíritu, pues la ley del espíritu trabaja en tu espíritu, en el espíritu. La ley del pecado va a operar en el no regenerado, en el no transformado. Y en el cristiano también opera. Vean lo que dice Romanos 8:3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ahí dice semejanza, vean, es importante esa palabra, a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la Biblia, lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Lo hemos venido estudiando, hacernos buenos. Dice, porque lo que era imposible para la ley, hacernos buenos. La ley me dice, no mates, no codicies, y está correcto, o sea, la ley está bien. Pero cuando te dabas cuenta, ya estabas haciendo lo que la ley prohibía. Entonces la ley de Dios, esos 10 mandamientos que nos deja, es una expresión santa, magnífica, perfecta de parte de un Dios santo. O sea, la ley es buena. Pero el problema no es la ley. El problema es mi carne. El problema soy yo. Siempre yo voy a ser el problema. Siempre. El problema radica en tu carne. El problema radica en mi carne. Ya que el problema radica en la carne porque ahí es donde está el pecado. Es la carne, dice la Biblia, que es donde se manifiesta el pecado. En la carne. Dice el versículo 3 ahí dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. En semejanza. Esa palabra semejanza en el griego es homoiema, con H.
significa resemblanza o parecido o algo que refleja. Dice algo parecido de carne o de pecado. Jesús viene a esta tierra hace 2000 años y toma un cuerpo como el de nosotros. Pero vean lo que dice Levítico. Levítico 17:11. Esto es bien importante que lo sepas, bien importante. Dice así, Levítico 17:11. Cómo desde el Génesis va el Mesías. Y ahora del Nuevo Testamento nos regresamos a ver al Mesías. Dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Nuestro Salvador, cuando viene hace 2000 años, Él tenía que tener vida, sangre, tenía que tener carne como nosotros, o sea, ser humano. En Hebreos 2:14 y 15 dice que Él participó de sangre y de carne. Pero dice Pablo que en semejanza de carne, de pecado. Había un problema. Había un problema para Dios ahí. Porque el pecado está en la carne. Y como la sangre es la vida de la carne, el Salvador que tenía que venir, dice Levítico, pues no podía tener sangre humana. ¿Me van captando? No tenía que tener pecado el Salvador. Porque si se hubiera seguido con su ADN de su familia judía, si hubiera seguido con esa genética de sangre humana, él hubiese heredado el pecado como tú y como yo, como te dije, el pecado original que se marca en muchas religiones, que nacemos con, dice el Salmo 51, he nacido en pecado, pero nuestro Salvador no tenía que nacer con esa sangre contaminada, ese ADN que tú y yo traemos de pecado. Eso que hoy te estoy diciendo, que nos arrastra a llevar lo malo. Y cuando recibes a Cristo, que tienes esa nueva naturaleza, que te arrastra para hacer lo bueno. Jesucristo no tenía que nacer así. Dios lo soluciona. A Dios no se le conflictúa nada. Desde Isaías se empieza a profetizar que nacería de una virgen. La palabra virgen en el hebreo, en el Antiguo Testamento que fue en hebreo, la palabra virgen en hebreo es la palabra alma. Significa virgen, doncella, de entre los 13 y 16 años de edad, sin casarse, dice la Biblia. La Virgen María es preñada, y no por un semen humano, no por un esperma humano. O sea que José no tuvo nada que ver con ella, nada. La Virgen María, sin que ella lo sepa en ese momento, sin que ella supiera, es poseída por el Espíritu Santo de ese Dios Santo. Entra ese Espíritu de Dios, ovula sin un semen masculino en su matriz. Eso sucedió. Entonces tenía que nacer algo santo en 9 meses. Y le dice, y le vas a llamar por nombre Jesucristo, Jesús, ya que Él va a salvar a su pueblo de todos sus pecados. Así, hasta el nombre le dijo que iba a poner. Al nacer Jesucristo de una virgen, sin la intervención de un hombre, Jesús nace con sangre divina. Su ADN viene con esa sangre divina, con sangre no contaminada, como la que tú y yo tenemos. Dice que dice la palabra en Apocalipsis que con su sangre preciosa, o sea, sangre divina, sangre de parte de Dios. O sea, no contenía ese código de ADN del pecado que mi padre me heredó, que tu padre te heredó y que yo le heredé a mis hijos. Jesucristo nació diferente. La carne de
de Jesucristo fue sin pecado también. Pero a la misma humanidad de Jesucristo tenía la posibilidad de pecar Jesucristo, porque también fue humano dentro de su divinidad. Ya lo hemos venido estudiando. Satanás lo tentó en la carne, mas no en su espíritu. Hemos visto que tuvo sed, que se cansó, que le dijo, ya estoy cansado de esta gente, llévenme del otro lado del mar. Hermanos, Jesucristo nunca tuvo pecado. Nunca tuvo pecado. Nunca pecó. Pero siempre existió dentro de esa humanidad para poder decidir entre si caía o no caía, tal vez ser contagiado de ese pecado. Y vemos su humanidad cuando lo iban a llevar ya a la cruz ahí en el huerto. Dice, ¿sabes qué, Señor, Padre mío? Si es posible, pasa de mí delante de esta copa. O sea, no quiero. En mi humanidad no puedo aguantar todo esto que va a pasar. Es bien importante saber por qué la Virgen María tenía que ser virgen. Bien importante. Es bien importante que tú sepas la parte humana y la parte divina de Jesucristo. Vean lo que dice Hebreos 5. Hebreos 5:5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahí habla de que fue engendrado humanamente, ya que pues él siempre ha existido. En Génesis dice, haremos. Entonces cuando viene tuvo que ser engendrado humanamente. Él siempre ha existido. Es Dios. Él dice él dijo antes de Abraham yo ya era. Entonces fue engendrado humanamente. Eso para los testigos de Jehová. Él fue engendrado humanamente. Dios produjo esa concepción de María para que él naciera. Él lo produjo. Vean lo que dice Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Nuevamente. O sea, ahí dice que Dios fue el que le preparó el cuerpo al Salvador para aquel que debería de nacer. Hebreos 7:26. Lo engendró, le preparó cuerpo. Vean lo que dice Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice la Biblia que Jesucristo fue sin mancha, apartado del pecado, santo. Vamos a ver entonces cómo es que él fue encarnado, o sea, cómo fue cómo lo engendró Dios. Vean lo que dice Filipenses 2:5-8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante, otra vez semejante, más hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, o sea, Jesucristo dice, yo era antes de Abraham, yo fundé el mundo con mi Padre. O sea, yo teniendo esta forma de Dios, dice, no voy a estimar el ser igual a Dios como cosa, no me voy a aferrar a seguir siendo Dios. Dice que me despojo, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, no como de rey que vino aquí. Dice que tomando forma de siervo. En toda la Biblia vas a ver forma de siervo. Y eso que imitemos, ser forma de siervo.
hecho semejante a los hombres. Ahí en Romanos 8, regresando en Romanos, dice que viene en semejanza de carne, con un parecido a nuestra carne. Él condenó el pecado de la carne. Jesucristo tenía 3 áreas en su vida. Él era espíritu, era alma y vivía dentro de un cuerpo. ¿No es cierto? Como nosotros. Su espíritu y su alma de Jesucristo vivieron desde antes que Él viniera a este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él dice, yo era antes que Abraham. Su espíritu y su alma de Jesucristo ya vivían. Su cuerpo es el que se le fue preparado, pero nada más mientras Él vivía aquí en esta tierra. Cuando Él muere en la cruz, su espíritu y su alma pues regresan con su Padre. Dice que se fueron está a la derecha del Padre. Y dice que se le entregó otro cuerpo glorificado. Otro cuerpo le entregó, para que entonces ese cuerpo se le pudiera unir a su espíritu, a su alma, en el cual vive ahorita. Así es como vive hoy. Cuando tú y yo vayamos al cielo, dice Apocalipsis 4, que vamos a ver las llagas del Cordero en sus manos todavía. O sea que Él va a tener otro cuerpo todavía. Jesucristo, mientras estaba en este cuerpo, era humano. Dice la Biblia que lloraba como nosotros, que sentía hambre, que sentía tristeza. Cuando Él estuvo en la cruz, dice que sintió horror. Esa separación, que siempre estar conectado a su Padre, esa separación y de que entrara el pecado en toda su humanidad. Él sintió horror ahí en eso. Dice que en la carne llevó su pecado. En su carne, en su humanidad. A Jesucristo no le fue puesto el pecado en su espíritu, porque ese espíritu es de Dios. Fue puesto en la carne, tampoco en su alma. Recordemos que el alma es nuestra mente. La Biblia dice que el pecado está en la carne. El pecado se expresa en la carne. Y fue la carne lo que Dios condenó. Y lo que condena hoy Dios es la carne. En este cuerpo de maldad, decía Pablo, en ese cuerpo, dice miserable de mí, decía en el capítulo 7, y que tenemos la esperanza tú y yo de que vamos a ser librados un día de ese cuerpo, y que se nos entregue un día ese cuerpo glorificado. Vea lo que dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nuestra reconciliación habla de nuestra restitución. ¿Dónde fue? En su cuerpo. Ahí dice Colosenses, en su cuerpo. Por eso su cuerpo, hermanos, fue flagelado. Le rompieron la nariz, le sangraron la espalda, lo lastimaron así al máximo. En la cruz lo lastiman más. Cuando va en camino a la cruz, ya con su espalda deshecha le ponen un manto, ya cuando lo van a crucificar se la quitan, todo lo que le quitaron al momento que se le pegó toda esa sangre, lo lastimaron demasiado en la cruz. Le clavan las manos, los pies, le ponen una corona de espinas, todo el rostro ensangrentado. Dios permitió todos estos sufrimientos. Dios permitió que su Hijo padeciera para que nos demostrara a ti y a mí que el pecado te hace sufrir. Para que comprendiéramos, que si tú y yo un día comprendiéramos esto, para que ya no pecáramos. Para que tú y yo ya no pequemos. Siempre que cometamos pecado y que cometemos pecado, cuando mentimos, cuando tal vez forniques, cuando cometes adulterio, dice Pablo, cuando seas miserable, siempre vas a sufrir. Las consecuencias, hermanos, del pecado son amargas, bien amargas, muy amargas.
Era tal vez muy fácil que hubieran colgado a Jesús así como está, tal y tal, no ya. No le peguen las espinas, ¿para qué le pegan clavos? Con un balazo lo matamos bien rápido, ¿no? Con un golpe en la cabeza. Se acabó Jesucristo. Pero no fue así. Él tuvo que sufrir. Los sufrimientos estuvieron involucrados. Dice Isaías, fue herido, destrozado, varón de dolores. Fue demasiado sufrimiento. Esto es para que demostrara a ti y a mí que la paga del pecado es la muerte. El pecado siempre te va a hacer sufrir, siempre. Para que ya no vivías como antes, para que ya no vivamos como antes, para que comprendas que es la santidad, es sinónimo de felicidad, la santidad. El pecado, hermano, siempre va a ser sinónimo de sufrimiento, siempre, de amargura, de quebrantamiento. Va a haber mucha relación en la Biblia siempre entre el pecado con la tristeza y la santidad con la felicidad, siempre. Mientras más santo tú seas, más feliz vas a ser. Dice la Biblia que sed santos, porque yo soy santo. Sed santos. Esta mañana yo los invito a que recapaciten. Pónganse de pie, por favor. Que recapacitemos si todavía hay alguna. Cierra tus ojos así como estás. Si hay algo que todavía te jala a hacer lo malo, a hacer pecado delante de nuestro Dios, es el momento que le puedes decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por explicarme, Señor, lo que sucedió en esa cruz, ese milagro tan grande que pasó, Señor. Gracias, Padre, porque hay algo diseñado en ese sufrimiento que tú tuviste, Padre. Hay algo de diseño para mi vida, Señor, para demostrarme, Señor, que el pecado siempre me va a llevar a sufrir, a quebrantamiento, Señor. Gracias también, Señor, porque dice tu palabra que no escatimaste a tu Hijo. Permitiste, Señor, que tu Hijo muriera. Y una muerte lenta, una muerte de tortura, una muerte de dolor. No existía otra manera, Señor. Hoy lo comprendemos para ser salvos. Solo esa muerte flagelada, Señor. Gracias, Señor. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Gracias, Padre, porque podemos aprender, Señor, que cuando te recibimos, Señor, ya no vamos a tener castigo, Señor, en un futuro. Que nos libras de eso, Señor. Porque tú diste a tu Hijo, Padre, para que en el que creas, Señor, no se pierda. Que no sea más juzgado, Señor. Que con solo que creas esta mañana vas a hacer un cambio en tu vida. Dice la palabra que por gracia somos salvos. Por medio de la fe y no por medio de obras. Gracias, Señor, Padre. Y no por medio de obras para que no nos jactemos, Señor. Ni nos gloriemos, Padre, de que hicimos algo bueno para llegar al cielo, Señor. Sino que tú nos los das por gracia. Y no porque tenga que hacer alguna manda o porque tenga que irme de rodillas o hacer algo. Tú me lo das gratis, esa salvación, Señor. Esta mañana, gracias, Padre. Porque es por gracia, Señor, no por obras. Por gracia somos salvos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos una ley operando, Señor, dentro de nosotros, Señor. Esa ley del Espíritu, Padre. Una ley, Padre, que me está enseñando cómo llegar a ti cada día más, Padre. Cómo me debo acercar a ti, Señor. Esta mañana, Padre, perdónanos, Señor. Si te hemos pecado delante de tus ojos, Padre. Si he hecho algo mal a mi esposa, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, a mis vecinos, Señor. Enséñame, Señor, ayúdame a ser una nueva persona, Señor, en ti, en Cristo, Señor. Bendícenos, Señor, esta mañana. Cambia nuestra manera de pensar, Dios. Cambia nuestra manera de ser, Dios. Bendícenos, Dios. Cierra tus ojos. Te amamos, Señor. Te bendecimos.